Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos nuestra clase de principios procesales de familia y ya nos estamos acercando al final de la cursada. Así que bueno, ¿qué son estos principios procesales de familia que vamos a ver hoy? Básicamente, los principios procesales de familia son las reglas de juego. Cualquiera que ha jugado a un juego reglado conoce el instructivo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las reglas de juego? Todos se acordan, algunos se acordarán si leyeron los cuentos de Cortázar sobre instrucciones para llorar o instrucciones para subir una escalera, de cuentos de Cronopios y Famas, y si no los leyeron, vayan a buscarlos y leanlos, que son muy divertidos y nos dan modelos de instrucciones. Bueno, el proceso es las reglas de juego. Ustedes saben que las reglas de juego nunca son inocentes, siempre tienen valores y principios que receptan, que de alguna manera traducen para hacer que el juego sea más justo, ¿no? Y entonces eso vamos a encontrar. Y por eso es muy importante para poder garantizar el acceso a justicia, es decir, para poder hacer que todo lo que aprendimos de fondo en derecho de familia pueda realizarse, que las personas puedan realmente alcanzar su derecho si no logran ponerse de acuerdo para alcanzar esa finalidad, es muy importante que nosotros como abogados nos conozcamos las reglas de juego bien, las podamos dominar y así podamos conocer cómo instrumentar mejor, es decir, cómo instrumentar mejor, cómo declinar mejor los derechos que queremos garantizar. ¿Dónde está lo que vamos a ver hoy? En el título 8 del Código Civil y Comercial, pero también como es materia procesal, de acuerdo a la Constitución Nacional, está en la competencia federal regular el proceso, entonces tenemos que ir a ver los procedimientos locales para ver cómo están regulados en cada jurisdicción, es decir, en cada provincia tiene su código procesal o su código de familia, entonces tenemos que ir a ver cuáles son las reglas específicas que sean en cada caso. No vamos a ver hoy, por ejemplo, los procesos relativos a la violencia, porque tenemos una clase específica de violencia. No vamos a ver los códigos procesales locales, porque eso seguramente lo van a ver en derecho procesal o en algún estudio específico. Sí vamos a ver cuáles son aquellas reglas que el código ha querido plantear, formular sobre el proceso de familia, y nos vamos a preguntar por qué el código regula en algo que en principio, de acuerdo con la Constitución, es competencia federal, es competencia provincial, no nacional, no federal. Así que bueno, a grandes reglas, lo que nosotros tenemos, cuál es el contenido, ¿no?, de lo que vamos a estudiar. Lo primero es preguntarnos si debe o no haber una regulación procesal del Código Civil, que bueno, está muy reñido con la Constitución Nacional, uno debería justificar bien por qué suma reglas procesales, porque es vulnerar la competencia de las provincias. Segundo, cuáles son las cosas que regula el título 8 en materia procesal. Y nosotros vemos que regula los principios procesales, las reglas de competencia, medidas, las acciones de Estado y las medidas provisionales. Vamos a lo primero. El proceso de familia debe ser federal o debe ser federal, es decir, debe ser competencia provincial o debe ser descentralizado, ¿no? Debe estar regulado por cada provincia, de acuerdo con la identidad cultural y problemáticas propias de la provincia. Bueno, la respuesta es que a grandes rasgos tiene que estar en el ámbito provincial. Quienes han regulado, incorporado normas específicas de proceso de familia dentro del código, evidentemente han tenido una, digamos, una propensión a concentrar a nivel nacional la regulación, que todavía está presente en algunas propuestas de regulación de códigos de familia, que buscan más bien hacer homogéneo, es decir, hacer que todas las provincias tengan la misma regulación. Es una pena porque es una pérdida de la riqueza del sistema federal, pero sobre todo la fundamentación ha sido que hay algunos principios y algunas cuestiones en el proceso de familia que son tan inherentes a garantizar los derechos que deberían formar parte del derecho de fondo, es decir, están tan vinculadas a la garantía del derecho de fondo que deberían estar reguladas dentro del código. Eh, bueno, lo segundo entonces es ver qué contenido se desarrolla. Ya vimos que son los principios, las reglas de competencia, las acciones de Estado y las medidas provisionales, ¿no es cierto?, que es lo que ahora vamos a desarrollar. ¿Qué principios de familia están en el código y cómo sirven? ¿Para qué sirven estos principios? ¿No? Bueno, sirven para darle una orientación al juez acerca de cómo debe
cómo debe aplicar, cómo debe interpretar los dilemas que se le presentan en la aplicación de los procesos de familia que tiene según las reglas generales, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos los principios que están en el 706, en parte, en realidad después aparecen un poco dispersos en otros artículos, son tutela judicial efectiva, facilitar el acceso a justicia de las personas vulnerables, la protección del interés de niños, niñas y adolescentes, por sobre los derechos de los adultos, que son los jueces a veces se olvidan, ¿no? También los abogados, ¿no? Que siempre defendemos a los adultos, son los que se presentan con el abogado y tienen plata para pagarlo. Los niños están siempre escondidos detrás de las faldas de un adulto, ¿no? O detrás de las piernas de un adulto, y los jueces a veces no lo ven al niño, como que ven el derecho del adulto que viene con a viva voz a pedir algo. Yo no quiero ser madre, yo no quiero ser padre, yo quiero ser madre, yo quiero ser padre, y al niño que, o yo quiero acordar esto en el divorcio. No lo ven. Nosotros como ética profesional tomemos el principio y el compromiso acá mismo de mirar siempre primero al niño y después todo lo demás, porque el interés superior del niño además requiere garantía constitucional por parte del Estado. Después el principio de inmediación, multidisciplina, especialización, oralidad, estos principios están muy relacionados. La inmediación, que es la proximidad, de estar cerca, ¿no? Justicia de cercanía, quiere decir que la justicia tiene que estar cerca de las partes, pero que el juez tiene que conocer a las partes e interactuar con ellas. Y muchas veces para poder hacerlo bien se requiere de la multidisciplina, es decir, que haya un abordaje desde distintas disciplinas para entender el conflicto familiar desde su complejidad. Eso requiere también especialización de la materia familiar y que los jueces estén especializados para dar una respuesta, y muchas veces eso se relaciona con el principio de oralidad, que además permite el acceso a justicia de personas vulnerables que si no, no podrían acceder. Después otro principio muy importante es el de la buena fe y el de la lealtad, que garantizan que el abogado sea un colaborador del proceso y no un enemigo, y que las partes, cuando no tienen una conducta leal o cuando ocultan información, reciban algún tipo de sanción en el marco del proceso. Y de hecho existe la conducta, la mala fe procesal, por ejemplo, ¿no? Que es condenada en el proceso, ¿no? Y después también la preferencia por la conciliación y resolución pacífica de conflictos, que es una forma de reapropiar, de hacerse, de no dejar que el conflicto lo resuelva el juez, sino reapropiarlo y encontrar una manera en que yo lo pueda resolver por mí misma con la otra parte. Es una manera de hacerse cargo de la solución, y eso hace que la solución entonces sea más sustentable. Por último, el acceso limitado al expediente, que tiene que ver con la privacidad de los procesos de familia. Por eso es muy grave cuando los jueces dan a conocer, a veces incluso tachando el nombre, casos que son tan peculiares que uno puede identificar las partes, o casos que se dan en pueblos chicos, en los cuales uno también sabe quién es la persona cuyo caso se ventila en los medios, o en general la divulgación en los medios de los casos de familia es algo que debería, digamos, hacerse con enorme cautela, ¿no? Lo mismo los abogados deberían intervenir lo menos posible en los medios sobre los casos de familia, y debe resguardarse lo más posible la identidad de las partes, por eso el acceso al expediente es restringido. Un buen proceso de familia es el que apacigua los conflictos y el que salva lo que sea posible de la familia. Eso tiene que ver, lo decía Pepita Méndez Costa, María Josefa Méndez Costa, una gran jurista mujer de familia, que decía muy bien que el buen derecho de familia es el que logra, el que contribuye a lograr la mejor paz posible dentro de esa familia. Bueno. Dice la opinión consultiva 16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el debido proceso legal es el que permite que las partes puedan hacer valer sus derechos y defenderlos en forma efectiva, ¿no? En condiciones de igualdad, de paridad de términos. O sea que muchas veces el derecho de familia tiene como finalidad corregir el defecto de la cancha invertida. Para los que no son afines a las metáforas futboleras, la cancha invertida se da cuando hay un árbitro que favorece más a una parte que a la otra. Bueno, los que sepan más de fútbol me sabrán corregir. Pero se da cuando hay un tratamiento sin paridad
disputa de fuerzas en el proceso. Eso a veces se da cuando una parte tiene mejor recurso tiene recurso a un abogado un poco más calificado que el otro, o una parte no puede pagarse el abogado, entonces no tiene representación de un abogado, sino de un defensor oficial que es extraordinario, pero tiene demasiada sobrecarga de causas, o cuando una parte no está suficientemente representada en el expediente. Por ejemplo, los niños en general tienen la representación de sus padres y a veces tienen conflictos encontrados, con intereses encontrados con los padres, entonces el código prevé la designación de un tutor ad litem o de un abogado del niño, además del defensor, que a veces también tiene una sobrecarga de casos, el defensor de niños, niñas y adolescentes, eh, que hace muy bien su función, pero a veces la sobrecarga no le permite defender en particular, sobre todo cuando el derecho de un niño está en riesgo. Entonces, estar alerta a la parte más vulnerable para corregir el desequilibrio procesal, para que haya paridad de armas en el conflicto de familia, es una función muy importante del juez, sobre todo, y sobre todo es indispensable garantizarla cuando hay personas que no tienen voz, como a veces sucede con personas con restricciones a la capacidad o niños que no pueden defenderse por sí mismos adecuadamente en el proceso, y entonces es necesario equiparar. Una de esas formas es la oralidad, por ejemplo, y la mediación, la multidisciplina, ¿no? Entonces, enderezar la cancha es uno de los objetivos de hacer un proceso más justo, y una de las formas, por ejemplo, es utilizar mecanismos como las cargas probatorias dinámicas o la inversión de la carga de la prueba, que le pone la carga de la prueba a aquel que está en mejor condiciones de probar, caso de las cargas probatorias dinámicas, o invierte la carga de la prueba logrando la misma finalidad. Es uno de muchos mecanismos, habría después que leer en detalle. Yo les voy a pasar a los que estén escuchando este texto y que además tengan acceso a las clases que cursamos, les voy a pasar además un texto un poquitito más desarrollado que el que van a recibir inmediatamente para el que quiera profundizar esto. Ello incluye, dice la Corte Interamericana, reconocer y corregir toda desventaja real que las personas afectadas en los procedimientos puedan tener y observar. En ello, el principio de igualdad ante la ley y el corolario que prohíbe todo tipo de discriminación. Vamos a saltear esto y vamos a ir a las acciones de estado de familia. Como las acciones de estado de familia las estudiamos en parentesco, las vamos a saltear un poquitito y vamos a pasar directamente a las reglas de competencia. ¿Para qué sirven las reglas de competencia y por qué están reguladas en el código? Bueno, en gran medida porque no están las reglas de competencia con la diapositiva que yo había hecho. En gran medida porque las reglas de competencia, acá estaban, las reglas de competencia tienen que ver con la jurisdicción que va a intervenir en el proceso, y esto provoca desventajas y desventajas para cada una de las partes. Entonces, hay veces en las cuales hay un interés público en que sea un determinado juez el que dirima la cuestión, y hay veces en que al Estado no le interesa y dice que elija el que inicia la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, los procesos relativos a los niños van a ver que al juez le interesa muy especialmente, muy especialmente decidir, al legislador le interesa muy especialmente decidir quién va a ser el juez. Y entonces, en líneas generales, por el principio de mediación, de proximidad, es el juez que previno. Es decir, si hubo causas antecedentes, va a ser siempre juez, o sea, va a tener la competencia el juez que intervino en las causas anteriores, y que por eso conoce el conflicto familiar, y entonces va a ser la mejor persona que puede intervenir para dirimir esto. Después también el del centro de vida. ¿Qué es el centro de vida? Que es muy, pero muy importante. El centro de vida es aquel en el cual los niños permanecían legítimamente, han permanecido legítimamente la mayor parte de su vida, y sobre todo aquel lugar en el que estuvieron legítimamente de forma más inmediata. Esto quiere decir que no sirve, no puede decirse que es centro de vida un lugar al cual el niño es trasladado de manera ilegítima. Muchas veces el niño es trasladado de manera ilegítima de un lugar a otro, y ese traslado ilegítimo nunca puede constituir, de lo ilegítimo nunca surge lo legítimo, no puede constituir de ninguna manera un centro de vida legítimo del niño, el lugar al que el niño es trasladado de manera ilegítima, ya sea a otro país o a otra jurisdicción dentro de la Argentina. Claro, si pasan muchos años y ante la inacción de la otra parte, el Estado, el lugar al que se fue ilegítimamente, va a quedar consolidado como centro de vida. Pero en principio, siempre que hay un traslado ilegítimo, eso no configura un centro de vida, sobre todo si es contestado sostenidamente por la otra parte. Van a ver que es elegible, y ahí van a ver que casi siempre
en casi todas las acciones esa elección del actor. El legislador en todas las demás acciones, cuando se trata de juicios entre adultos, dice que elija al actor, que elija al actor, que elija al actor. No, a mí no me interesa, yo no me meto. Salvo en las acciones de filiación que dice, cuidado, que si se trata de un menor de edad o de una persona de capacidad restringida que está buscando identificar a su padre, caso en el cual se aplican reglas especiales, es el juez del domicilio del demandado. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.